Bueno, estoy muy contento porque hoy nos visita una gran periodista, a la que ustedes seguramente leen en La Nación. Lleva adelante una cobertura siempre muy sistemática, muy inteligente y lo que subrayo sobre todo muy equilibrada sobre temas que son temas muy conflictivos. Hemos hablado hoy de esto, que son los temas judiciales. En un país que tiene una relación extraordinariamente patológica y controvertida, sobre todo con un sector de la justicia, que es el sector de la justicia que controla la política. Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría poner el foco en Báez. Vos estás escribiendo sobre la causa Báez. Sí. Pero no por Báez, ni por la corrupción que puede encarnar Báez como figura, sino por otro tema. Leí algo que dijiste hace unos días y que me pareció muy interesante. Me gustaría que desarrollaras la idea, que tiene que ver con las prisiones preventivas. Voy a simplificar y por tanto a tergiversarte, pero como estás vos para aclararlo. Adelante. La idea sería muy simplificada la siguiente. Las prisiones preventivas son una exageración, pero tienen legitimidad social porque es la única justicia que tenemos. Es la única forma de penalizar que tenemos, que es incorrecta, pero como es la única, la gente dice, bueno, es lo que hay. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Sí, creo que es bastante así lo que decís. Mirá, puntualmente el caso de Báez es un caso que nos viene muy bien porque hay pocas investigaciones de la época kirchnerista que llegaron tan adelante, que fueron tan adelante y que descubrieron tanto, ¿no? Una es la causa conocida como la ruta del dinero K, que en realidad es sobre Lázaro Báez. Es como Lázaro Báez presuntamente lavaba el dinero de la corrupción kirchnerista. Lázaro Báez es una figura emblemática, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es el hombre que era un empleado de banco, que no tenía ninguna fortuna, que crea Austral Construcciones muy pocos días antes de que Néstor Kirchner llegara al poder y que se convierte en un supermagnate, principal destinatario de la obra pública en Santa Cruz. Durante la investigación judicial le descubren enorme cantidad de bienes. La sospecha es que lavó 60 millones de dólares. Y fíjate de lo que estamos hablando, le detectan 200 millones de dólares y le embargan de patrimonio. O sea, le encuentran bienes por 200 millones de dólares. ¿Por qué no repetís las cifras? 200 millones de dólares de patrimonio que le encontraron en el curso de la causa. Un Bienes hombre llegan... cuyo origen es ser un empleado de banco en Santa Cruz. Efectivamente, ¿No es cierto? la enorme prosperidad, digo. Es el capacidad de ahorro. Sí, sí, y de multiplicación, porque no creo que haya sido solo su ahorro. Bueno, hay que ver las tasas, ¿no? Que te remuneraba el Banco de Santa Cruz. Que puede ser. También las usó Néstor para justificar su enriquecimiento con Ollarvide. Bueno, sí. Entonces digo, es emblemático, es el tipo, el jefe de los de la Rosadita, los que decían no contamos la plata, la pesamos, los videos, digo, es ese personaje. 4 años y 2 meses en prisión preventiva. Decide la casación que tiene que salir en libertad, la excarceración. En realidad tiene que ver con que los fiscales no se opusieron, entonces si las dos partes están de acuerdo, le dice al tribunal oral, no hay motivo para que siga detenido Lázaro Báez. Ahora bien, claro, Lázaro Báez libre, pero el tema es dónde está el problema, y me parece que tiene que ver con esto, porque el problema es la prisión preventiva. Es excepcional, es una medida durante el proceso que la regla es la libertad y para garantizar, solamente a los fines de garantizar el éxito del proceso, que no te vas a fugar ni entorpecer la investigación, podés ser detenido. Tiene un máximo legal de 2 años. O sea, lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, pero sería que es grave, que nuestra cultura jurídica, digamos, establece que es gravísimo quitarle la libertad a alguien que no tiene una condena. Claro, tiene que estar debidamente justificado. Por supuesto, como pasa siempre, estos límites se empiezan a extender. Son 2 años que pueden llegar a 3. La Corte Suprema ha dicho, bueno, puede ser más en determinados casos. Esto surge en una causa de derechos humanos que después se extiende a otros casos más. Pero lo cierto es que es una medida excepcional. Ahora bien, claro, es lo que estábamos diciendo al principio. Como en este país no hay condenas, lo que pasa es que las prisiones preventivas funcionan como una pena anticipada y como la única pena.
Entonces vos decís, Lázaro Báez salió en libertad, no importa si tiene que ver con la prisión preventiva, sí o no. Impunidad. Acá no hay justicia. ¿Por qué? Porque la única justicia a la que se puede aspirar en un país a donde no hay condenas es esta, que tiene este doble problema. Por un lado el problema constitucional, pero además otro, y lo hemos visto, que tiene que ver con la discrecionalidad que hemos visto en muchos jueces a la hora de cuándo se otorgan o no las prisiones preventivas. Porque, bueno, lo sabemos bien, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo enorme cantidad de funcionarios, digo, desde Vudú, que estaban en la cárcel, Vudú, Zanini, Devido, Barata, digo, la lista, entre ellos también Lázaro Báez, y de repente todos han ido saliendo. Entonces, López y de Sousa. López y de Sousa, una de dos, digo, te puedo entender en un caso, pero o estaban mal detenidos antes o están mal largados ahora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso se presta para una enorme discrecionalidad. Pero me parece que aquí el problema es esto, no tiene sentencia Lázaro Báez y estuvo preso 4 años y 2 meses. Entonces lo que hay que ir a mirar es por qué no tuvo sentencia. ¿Y por qué? Bueno. A ver, vamos al otro Sí. problema que vos estás señalando. Que es, bueno, la prisión preventiva es muy discutible, Sí. pero el otro problema es nunca hay una condena. Claro, nunca hay una condena y hay una multiplicidad de razones, pero además hay otro... ¿Por qué? Y cuando llega a haber condena, ahora vamos a hablar del proceso judicial, ¿no? Pero cuando finalmente hay condena, la condena nunca queda firme. Una condena es condena cuando queda firme, ¿no? Si no, seguís cumpliendo prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa en este país? Los recursos son tantos, ni la casación ni la corte tienen plazos, entonces nunca realmente estás cumpliendo una pena y una condena. Fíjate lo que pasa, además, por ejemplo, hablábamos en esa columna yo hablaba del caso de Menem. Menem tiene una condena dictada hace 4 años, a una pena de 4 años y medio, por hechos que pasaron hace 27. Hace 27 años de los sobresueldos. La Corte tiene para resolver si se confirma o no la condena. Hace 1 año y medio. ¿Eso es así en todo el mundo o es una característica nuestra? No, es una característica nuestra. Es una característica nuestra. Pero fíjate cómo, digo, no es solamente el tiempo como una falla en el servicio de justicia, sino el tiempo, digo, que está muy mal, pero además, en este caso, en el caso de Menem, está muy claro, sirvió para que Menem nunca fuera desaforado, porque la doctrina Menem, doctrina Pichetto, se apoyaba justamente en eso, en no hay condena porque no hay condena firme. Entonces no es simplemente un problema de tiempo. Y vos decís, bueno, ¿por qué los juicios no se hacen más rápido? Esta causa, la causa de la ruta del dinero K que estamos hablando, tiene 1 año y medio de elevada. No, más tiene. ¿Qué quiere decir de elevada? Que está terminada la instrucción y que fue elevada a juicio. Y sin embargo, todavía no se ha hecho el juicio oral, no se ha terminado el juicio oral. ¿Cómo se hacen los juicios orales de corrupción de estas causas hoy en la Argentina? Bueno, hoy ni hablar porque hoy además con el tema del coronavirus la justicia no logra funcionar, lo han intentado, la verdad que es papelonesco los intentos porque funcionan los sistemas remotos y no funciona, están tratando de encaminarlo. Pero antes de esto, olvidémonos de esto, se hacen con audiencias que se realizan 1 vez por semana en cada juicio. O sea, tenés que juzgar en un caso como este, que tiene 20 y pico de acusados, y haces juicios que se celebran 1 vez por semana. O sea, los lunes, los miércoles. Y no es este el único caso. El caso Vialidad, que es el único que empezó contra Cristina también, era 1 vez por semana. La causa de Jaime era 1 vez por semana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, digo, ¿de quién es la culpa? De los tribunales. ¿Qué te dicen los tribunales? Estamos abarrotados, no podemos meter más audiencias. Pero además, fíjate cómo se hacen... Una cosa más. Esas audiencias, además, ¿cómo se hacen? Y acá hay una responsabilidad de los jueces también, ¿no? En el caso, vos citabas recién a López y de Sousa. La causa Oil, Echegaray declara ante el tribunal oral como acusado. Tiene su indagatoria en el tribunal oral. 6 jornadas llevó la indagatoria. O sea, en el mejor de los casos... 1 por semana. Claro, 1 por 6 semana. semanas. Sí, en el mejor de los casos. No me acuerdo si no hubo algún feriado o algún día que alguien... Por lo menos 6 semanas, O sea, para uno. empezó a hablar y habló durante 6 jornadas que se extendieron. Es imposible que un juicio oral realmente pueda hacerse de esa manera. Además se suma que el Código Procesal es un desastre, que admite cualquier cantidad de recursos. Ahora se me ocurre esta pregunta. Sí.
muy probablemente Cristina tenga la expectativa de que sus causas se cierren Sí. durante el gobierno de Alberto Fernández. Con este ritmo, Bueno, esto sin ¿qué dudas... pensás de esas causas y Sí. de esa expectativa? Es que sin dudas es un problema, porque además Cristina Kirchner sabe, porque todo esto está atado a otro asunto que ya hemos conversado alguna vez, esa teoría de Gretchen Helmke de la defección estratégica, ¿Cómo que es? es que los jueces, a medida que un gobierno va perdiendo poder, los jueces se ven incentivados a fallar más en contra. Digo, no hace falta, lo vemos nosotros todo el tiempo, es un incentivo, obviamente, para los jueces, ir hacia donde está el poder. Entonces, Cristina Kirchner es consciente de que ella tiene un poder hoy y sabe cómo funciona el despoder. Entonces, ella tiene algunas causas abiertas. La causa más importante, más sólida que tiene es Otesur Los Sauces, que no tiene fecha, están elevadas hace más de un año las dos causas a juicio, están en el tribunal, todavía no tienen fecha para empezar. Otra de las causas es vialidad, y acá volvemos a la Corte. ¿Vos te acordás que el año pasado la Corte Suprema, cuando estaba por empezar el juicio de vialidad... Pidió el expediente. Pidió el expediente para en forma urgente lo pidió, porque iba a revisar el expediente. De eso hace 1 año y 2 meses. Finalmente el juicio empezó, lo devuelve. ¿Qué pasó desde entonces en la Corte? Nada, no sabemos nada. Entonces, Cristina advierte sin ninguna duda esto que está pasando. Lo dijo Graciana Peñafort, que es una abogada, es la directora de Jurídicos del Senado y es muy cercana a Cristina en su momento. La Corte no puede estar jugando al truco con las causas. Digo, ahí Cristina debe tener una expectativa razonable a que la Corte Suprema intervenga. Entre los planteos que tiene la Corte Suprema para resolver en ese caso, son 9 recursos de queja, 6 son de Cristina Kirchner y incluye, entre otros, la cosa juzgada, que permitiría que se cayera el caso Vialidad. Y Con el argumento de que ya fue juzgado en Santa Cruz. Y el caso Vialidad está íntimamente vinculado con Otesur y Los Sauces. ¿Por qué? Porque se supone que es el delito precedente o uno de los delitos precedentes. Que ahí se aplicaban los sobreprecios y la coima iba volvía a través de los hoteles. Claro, a través de los hoteles. Entonces, la Corte Suprema no lo está resolviendo. Y yo creo que esto tiene que ver también con el malestar que hay con la Corte. Porque vos te acordás que cuando Alberto Fernández gana las elecciones, él entendía que la Corte funcionaba muy bien. Ahí estamos viendo a los 5 jueces de la Corte. Sí. Y no tenía ninguna voluntad de reformar la Corte. Decían que con eso no se iban a meter. Que con la Corte no se iban a meter. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? Porque hoy hay una comisión de notables que se está creando y que tiene entre sus misiones, va a tener analizar si hay que cambiar la composición de la Corte. Una de las Y cosas el que recurso extraordinario, dice sí. la gente de la coalición cívica, por la cual no quieren ir al encuentro, Sí. no van al encuentro con el presidente, con el gobierno, es cuidado porque después este encuentro sirve para blanquear las leyes que vienen después. Va a venir una de reforma de la justicia que va a traer adentro esta reforma de la Corte. ¿Vos qué pensás sobre la reforma de la Corte, la ampliación del número de jueces? Mira, yo creo que es un debate que siempre es interesante dar. Creo que la Corte tiene problemas de funcionamiento, que también están dados por las relaciones internas, la desconfianza, las peleas de poder que hay dentro de la Corte. Creo que hay asuntos que son revisables respecto del recurso extraordinario y demás. Me parece que en este contexto, no sé si algún día llegará a convertirse en reforma, y lo que creo es que es un juego de poder. Que así como la Corte no resuelve el expediente, y acá otra vez lo que hablábamos de los tiempos, el tiempo no es solamente un problema de demora en el servicio de justicia. El tiempo es poder, porque cuando vos tenés un expediente contra alguien y no lo resolvés, es una amenaza también, ¿no? Digo, es poder. Entonces, del otro lado, me parece que acá también hay una intención de de mostrarle a la Corte que hay alguien que puede hacerle también daño. Digo, daño en el sentido de, si vos sos 1 de 5, tenés el 20% del poder de esa Corte Suprema, si te amenazan con ampliarte, evidentemente vas a perder ese poder, ¿no? Y no es la única, porque fíjate que también hay una nueva avanzada que tiene que ver con los fondos. Digo, ¿qué le puede importar a los jueces de la Corte? Su composición, o sea, que afecten su propia Corte, que es la composición, y el recurso extraordinario, que es la principal vía como llegan las causas, y por el otro lado los fondos. Viste que la Corte tiene su famoso fondo anticíclico, más de 30.000 millones, sí.
Y cada vez más, y fíjate que ahora desde el Consejo de la Magistratura también, el nuevo administrador Cholakian, que es un hombre del kirchnerismo, está diciendo, bueno, la Corte tiene que poner a disposición los fondos anticíclicos para que funcione el Poder Judicial. Digo, ¿tienen un punto? Sí lo tienen. Me parece que acá hay dos temas. Un tema es, ¿qué discutimos? ¿Y por qué el gobierno da la discusión en este momento? ¿Cuál es el interés? Te quiero preguntar por otro tema. Que va un poco en la línea de lo que dije al comienzo sobre la continuidad, y es un caso muy interesante de continuidad del el problema del espionaje, ¿no? Sí. Nuestra compañera Candela Ini publicó una nota diciendo que alguien de la Cámpora, que se llama Roberto López, lo sacaron de la AFI. Ahora aparentemente hay una explicación de por qué lo sacaron. Lo habrían sacado porque es el que contrató durante el gobierno de Cristina a la persona que después durante el gobierno de Macri seguía a Cristina. O sea que cuando vos tirás de la piola te vas encontrando con todos los gobiernos en las mismas malas prácticas, digamos. Cuando vos mirás desde tu lugar de trabajo, que son los tribunales, todo este tema de espionaje y justicia, ¿qué te aparece en la cabeza? Bueno, me parece que es una sociedad muy peligrosa y que tiene muchísimo tiempo, por lo menos desde que yo recorro los tribunales lo veo. Digo, yo cuando empecé a ir a tribunales era el gobierno de Néstor Kirchner y era el apogeo de Estiuso. Al principio más en voz baja, después cada vez más fuerte. Estiuso era un hombre que tenía un gran poder dentro de los tribunales, que terminó siendo incluso un poder para poner jueces. Digo, el poder de los servicios de inteligencia sobre la justicia tiene diferentes formas. Puede tener forma de amenaza, puede tener forma de sociedad, puede tener forma de seducción también, de no querer quedarte afuera por miedo. Y todas esas cosas al principio del kirchnerismo se veían muy fuertes. Durante la época de Néstor Kirchner. Durante la época de Néstor. Después finalmente Cristina, bueno, fue cuando Vélez lo denuncia e intenta, ahora que volvemos al plan Vélez, el primer plan Vélez tenía que ver con eso, en ese momento Vélez pierde. Y a partir de ahí emerge claramente la figura de Estiuso como un hombre que ya existía, ya tenía poder, pero muchísimo más poder. Como vos bien decís, permite además explicar muchas otras cosas que pasaron. Atraviesa Nisman y atraviesa... Ahora te traigo al presente. Alberto Hoy. Fernández dijo, no quiero más operadores ni tengo más operadores. ¿Le crees? Y es más, ¿este sistema puede funcionar sin operadores? No, es que no me parece que no, obvio que no. Y además, ¿qué es un operador? Operador es el Ministerio de Justicia, operador son los abogados y operador es el representante del en el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, el hermano de Guado de Pedro. Y Guado de Pedro es un hombre que habla con los jueces y que, yo no creo en el tema. El tema es qué negocian los operadores, qué hacen esos operadores y para qué. Y en esto, volviendo al tema del servicio de inteligencia... Espera, porque ahora llegamos al tema. ¿Pueden estar negociando que metan preso a Macri? Si vos mirás lo que piensa el ultramacrismo, digamos, es acá empezó una campaña de persecución política, Macri no hizo nada mal, que tiende a ponerlo preso a Macri. Lo que sí es muy, muy llamativo y que después de una reunión de 3 horas de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, ahora 1 mes y medio, donde trasciende que le dice yo sigo con las causas abiertas y ningún macrista pasea por tribunales, empieza una operación judicial muy activa sobre mucha gente del macrismo y sobre todo sobre Macri. ¿Qué pensás de esto? Es que yo creo que Cristina necesita que sus causas se cierren. Y necesita, mira, y esto me lo decía un hombre que está en una de las causas, no son las causas centrales, pero un hombre del kirchnerismo que está en una de esas causas, dicen, nosotros necesitamos que se cierren las causas y que se cierren bien. ¿Qué quiere decir que se cierren bien? Que después no me la puedan reabrir. Para eso se necesita tiempo, ¿no? Para eso se necesita, sí, o que lo haga la Corte, por ejemplo, que tome una decisión definitiva. Entonces, yo creo que a Cristina le preocupan sus causas, especialmente, y esto explica, como te decía, entiendo yo algunos movimientos vinculados, por ejemplo, con lo de la Corte. Ahora, si ella no puede deshacerse de sus causas, una estrategia muy razonable es traigamos al mismo lodo a Mauricio Macri. Y me parece que esto es lo que están viendo desde el macrismo razonablemente como, bueno, a ver...
va a arrastrarnos para instalarnos en lo mismo. Y cuando Cristina hace esa presencia cinematográfica en el juzgado de Villena, está claro que el kirchnerismo no cree que Villena sea la reencarnación del juez más probo y puro que hay. Bueno, entre otras cosas, pero sirvió a la persecución de ellos, ¿no? Sí, claro, pero ¿cuál es la idea de esto? Es decir, bueno, a ver, Mauricio Macri espiaba, digo, arrastrar van a tener que explicar cosas, ¿no? También es cierto, porque ¿qué es lo que pasa? En este juego Como del dice poder un político, parte... Sí, nos están operando, dice, pero el problema es que nos operan con la verdad. claro, y bueno, ¿No? y claro. Y en la justicia pasa mucho de eso, ¿no? A ver qué. Nada, la idea de cómo decido, hay elementos para avanzar, pero cuándo y cómo decido avanzar. O sea, que hay arbitrariedad sobre una base verdadera. Claro, y sí, en muchos casos sí, en muchos casos sí. En general las causas no se aman de la nada, de cero. Ahora te quiero llevar a otro tema, vos lo mencionaste al pasar. ¿El Consejo de la Magistratura sirve o no sirve? Uf, el Si Consejo... mirás las Sí, estadísticas de las sanciones Sí. que ha habido en los últimos 15 años, son mínimas a jueces. Mínimas. Es como que los tribunales estuvieran poblados por ángeles. Bueno, ¿O no sirve el sistema? Sí, una de dos, ¿no? O bien tenemos una concepción muy equivocada de nuestros grandes jueces, o no nos están investigando bien. Digo, hay una percepción de que los jueces son más corruptos, evidentemente, de lo que el Consejo de la Magistratura logra detectar. Y el Consejo fue creado para despolitizar, en teoría, ¿no? La reforma del 94. Ese resultado, sin ninguna duda, no se obtuvo. Tiene dos grandes funciones: la selección de jueces, que para mí es más grave incluso que el tema de acusación. De la falta de sanción. Que la falta de sanción. ¿Por qué? A ver, ¿cómo funciona esto? Otra vez, ¿cuál es el problema en la selección de jueces? Para mí central, los tiempos. Los concursos duran una eternidad. Hablamos de los tribunales orales, de los problemas de la carga de trabajo que tiene. Hay un concurso abierto para cubrir 7 cargos en los tribunales orales. Los exámenes fueron hace 2 años. Todavía no se resolvió. Mira, en diciembre de 2018 hubo una resolución que dijo, venció la extensión del plazo. La extensión venció, fíjate de lo que Ya estamos había hablando. vencido la extensión. Concurso de la Cámara Federal. La Cámara Federal, la que revisa los fallos de los 12 jueces federales. En 2018 se tomó el examen. Todavía no está terminado ese concurso. Concurso para 2/4 camaristas, porque acá es el caso en donde entraron por traslado durante el macrismo 2 camaristas a la Cámara Federal cuando había un concurso abierto. Mira, un juez me decía, si vos querés realmente concursar, tenés que dejar jirones de independencia por todos lados tomando cafés con todo el mundo. Claro, si el concurso demora 4 años, el concurso anterior de la Cámara Federal duró 10 años. 10 años en un concurso. Imagínate cómo llegan, ¿no? Además de que hay sospechas de que se les adelantan los exámenes. Los juzgados federales de Lomas de Zamora, donde se está discutiendo todo este tema tan ligado a la política como es el tema del espionaje, extraordinariamente politizado. Inclusive uno no sabe hasta dónde detrás, sobre todo de una de las causas, no está Moyano, etcétera, y su deseo de venganza, etcétera. Y con independencia de lo que vos decías, de que aparecen cosas que son ciertas, son jueces subrogantes. Es decir, ninguno es dueño de su juzgado. Y eso te quita independencia. Entonces la pregunta que te quiero hacer, esto de que los concursos sean eternos y todo es provisorio y nadie está del todo sentado sobre su silla, ¿no es estratégico para que haya arbitrariedad política, presiones, que los jueces sean susceptibles de ser manipulados? Una justicia débil. Colabora con una justicia débil. Y otro tema, para no ser injustos, ¿toda la justicia es así? No, no es toda la justicia así. ¿Y cómo cortarías? ¿Cómo analizarías? No, me parece que esto es básicamente individual. Hay jueces que toman las decisiones que tienen que tomar, que se animan, y hay otros jueces que, mira, me comentaba el otro día un abogado, me dice, el problema es que los jueces reciben un expediente y lo primero que piensan, lo abren y piensan qué me conviene hacer. Y me parece que la gran diferencia entre los jueces honestos y además los jueces, valientes, que están dispuestos a dar la pelea, es que se animan a ir en contra de esto, de ir en contra de lo que le conviene, tanto por el gobierno de turno, pero además el gobierno de turno no es el único factor de poder, ¿no? También lo son los medios, también lo son los otros jueces de al lado. A los jueces les importa también todo eso, hay múltiples factores. Entonces, sí, hay jueces que son distintos.
Y ahí también la valentía de tomar decisiones, porque otra cosa vinculada con los tiempos es esto. El tiempo, por un lado, te sirve como un elemento, digo, tenés el poder cuando no Sí. decidiste sobre alguien, pero además te evita tomar decisiones. Y muchas veces, hoy hay jueces para los que condenar a Cristina es un problema, ahora tampoco quieren sobreseerla. Y ahí está, ¿no? La decisión de condenar cuando hay que condenar y cerrar las causas que no tienen sentido. Y hoy en día no está pasando ninguna de esas cosas. Cuando te preguntaba por los distintos grados de corrupción o de manipulación o de politización, ¿hay fueros menos politizados que otros o vos creés que el problema está en todos lados de la misma manera? No, por supuesto, donde se juega el poder es diferente. Por eso Comodoro Pi es lo que es. Justicia Porque federal. Así, claro, la justicia federal. Contencioso la justicia administrativa. federal también lo mismo, lo mismo. Hay fueros que son especialmente sensibles para el poder político y para el poder empresarial también. Digo, y otros fueros que, digo, el fuero civil o el fuero... Es verdad, y los jueces se quejan mucho de esto, ¿no? De nos arrastra Comodoro Pi a un montón de jueces que... Bueno, está bien, pero allí es donde se toman las decisiones más importantes y también donde los jueces están expuestos a un montón de otras presiones que no suceden en otros Te hago la fueros. última pregunta, Sí. Paz. ¿Qué estímulo puede tener un gobierno, un presidente, un liderazgo político a tener una justicia independiente? Es decir, jueces no presionables. ¿Sabes cuál es para mí? La garantía de que los jueces se quedan y vos te vas. Entonces, si vos creas una justicia independiente, cuando vos estés en el despoder, te va a juzgar un juez independiente. Si vos pusiste a un tipo que responde al poder de turno, que hoy sos vos, el problema es que mañana no vas a ser más vos. Paz, muchísimas gracias. Interesantísimo como siempre. A vos. Gracias. Vamos ahora a un corte y quiero que ustedes vean, ahora en el corte, una propuesta que tiene que ver con el sábado que viene. Es una iniciativa en la que estuvo muy comprometido el Diario de la Nación, estuvo muy comprometido dentro del Diario de la Nación Norberto Frigerio, que es un requiem, lo lleva adelante, lo conduce Ángel Mahler, y es un homenaje a las víctimas de la AMIA, que es esa herida que sigue abierta y que